Leemos en el libro de Hebreos el capítulo 11, que es conocido como el capítulo de la fe. Hebreos capítulo 11 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David,
así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El versículo 33 es clave en este capítulo. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La Biblia se encarga de relatar el poder que tiene la fe y cómo una persona humanamente insignificante puede convertirse en un héroe, en alguien digno de ser imitado a través de la fe. Lo que nosotros vemos a la luz de la Biblia como acciones de fe, hoy se puede ver cuando una persona como usted y como yo nos disponemos a caminar en fe, a movernos por fe y a jugarnos por nuestra fe. Quiero hablarles no solamente de hombres y mujeres de la Biblia, quiero hablarles también de dos hombres de carne y hueso que vivieron en esta tierra. Juan Hus fue encarcelado en la República Checa. Él fue alguien que Dios usó para lo que sería 100 años más tarde la Reforma Protestante. ¿Qué hizo Hus? Era teólogo, estudiaba las Escrituras, y en el momento en que él comenzaba a predicar, luego de haber estudiado teología, confrontó a la Iglesia Católica. El Papa, en ese entonces, había establecido la indulgencia. La indulgencia era un impuesto que cobraba la Iglesia Católica, vendiendo lugares en el cielo. Te vendían un lugar para asegurarte que vos ibas a ir al cielo. Entonces estaban en venta los lugares en el cielo. Fíjense que antibíblico, ¿no? Cuando Jesús habló con eso, la mamá de Santiago y Juan fueron a pedirle a Jesús que sentara uno de sus hijos a su derecha y otro a la izquierda. Y Jesús dijo, eso a mí no me corresponde, eso es una tarea del Padre. Y sin embargo el Papa estaba vendiendo lugares en el cielo. Hus se levantó en contra de eso y predicó en contra de eso. Es más, llamó ese decreto papal diabólico. Entonces la Iglesia Católica se levanta contra él y lo sentencian a morir en una hoguera. Lo quemaron vivo en una hoguera que hicieron con todos sus escritos. ¡Qué crueldad! Juan Hus dijo en la cárcel, cuando fue sentenciado por el Papa a ser quemado vivo, puede matar el ganso, porque en su idioma natal, Hus, su apellido significaba ganso. Pero dentro de 100 años aparecerá un cisne que no
podrán quemar. Este hombre, ya conocedor de la palabra, se activó en un ministerio profético. A él lo estaban sentenciando, ya había sido dictada su sentencia. El Papa se había enojado porque él estaba matando el negocio diabólico de la Iglesia Católica en ese entonces, de vender lugares en el cielo. Lo sentencian a muerte y sentenciado a muerte, él lanza esta palabra profética. Hoy me callan a mí, pero dentro de 100 años se va a levantar un cisne a quien no podrán callar. ¿Sabe qué pasó 102 años después que murió Hus? El cisne fijó en la puerta de la iglesia Wittenberg sus 95 tesis contra la venta de indulgencias, hecho que dio origen a la Gran Reforma. Estamos hablando nada más y nada menos que de Martín Lutero. 102 años después que Hus fue quemado vivo, Martín Lutero, precursor de la Reforma Protestante, en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, publicó sus 95 tesis denunciando la indulgencia. Y con él comienza la Reforma Protestante. Y con él comienza algo que nadie pudo parar, porque usted y yo somos frutos de la Reforma Protestante. Cuando una persona se mueve en fe, es imparable. En la época de Martín Lutero, mire, le voy a leer un reporte interesante. Tengo acá 15 hojas de un estudio acerca de la Reforma Protestante. Es interesantísimo. Algún día vamos a hacer un estudio bíblico, ¿está bien? ¿Cuántos estarían dispuestos a venir algunos sábados de la mañana a hacer estudios bíblicos? Vamos a empezar a plantearlo. Voy a preparar unos cuadernitos y lo vamos a hacer. ¿Le parece? Nos vamos a preparar. Hay que prepararse en la palabra y hay que tener fundamento. Amén. Hemos comenzado los jueves, comencé el jueves pasado con el tabernáculo. Y todos los jueves vamos a ir viendo un elemento del tabernáculo. El jueves pasado vimos el candelero, el jueves que viene vemos otro y así los jueves hasta terminar con el tabernáculo. Se calcula que por lo menos 1 millón de personas habían sido muertos en Francia en cumplimiento de una orden del Papa, de que esos herejes que sustentaban la palabra de Dios fuesen cruelmente exterminados. Wycliffe, uno al que llamaban la estrella del alba de la Reforma, había traducido la Biblia a la lengua inglesa. Juan Hus, discípulo de Wycliffe, había muerto en una hoguera en Bohemia, en la República Checa, en Praga, suplicando al Señor que perdonase a sus perseguidores. Juan Hus, el que quemaron vivo en la hoguera que hicieron con sus libros, pidió perdón a Dios por sus perseguidores. Jerónimo de Praga, compañero de Hus y también un erudito, había sufrido el mismo suplicio cantando himnos en las llamas hasta que exhaló su último suspiro. Juan Wessel, un notable predicador de Erfurt, había sido encarcelado por enseñar que la salvación se obtiene por gracia. Aprisionando su frágil cuerpo entre hierros, donde murió 4 años antes del nacimiento de Lutero. En Italia, 15 años después del nacimiento de Lutero, Savonarola, un hombre dedicado a Dios y fiel predicador de la palabra, fue ahorcado y su cuerpo fue reducido a ceniza por orden de la Iglesia Católica. Fue en esta época, en la que nació Martín Lutero. Como muchos de los hombres más célebres, pertenecía a una familia pobre. Él acostumbraba a decir: soy hijo de campesinos, mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo fueron verdaderos campesinos. Tenemos tanta razón para vanagloriarnos de nuestra ascendencia como tiene el diablo para enorgullecerse de su linaje angelical.
Los padres de Martín Lutero tuvieron que trabajar incansablemente para poder vestirse, alimentar y educar a sus 7 hijos. El padre trabajaba en las minas de cobre y la madre, además de atender a sus quehaceres domésticos, transportaba leña sobre sus espaldas en el bosque. Cuando Martín Lutero tuvo uso de razón, su padre le enseñó a arrodillarse al lado de la cama por las noches antes de acostarse y rogaba a Dios que hiciese que el niño recordara el nombre de su Creador. Su madre era sincera y devota. Enseñó a sus hijos que considerasen a todos los monjes como hombres santos y a todas las transgresiones de los reglamentos de la Iglesia como transgresiones de las leyes de Dios. Martín Lutero aprendió los 10 mandamientos y el Padre Nuestro a respetar la Iglesia y a mirar reverentemente cualquier fragmento de ropa que hubiese pertenecido a algún santo. Sin embargo, su religión se basaba más en que Dios era juez vengativo y un amigo de los niños. Siendo ya adulto, Lutero escribió: «Me estremecía y me ponía pálido al oír mencionar el nombre de Cristo, porque me habían enseñado a considerarlo como un juez. Nos habían enseñado que nosotros mismos debíamos hacer propiciación por nuestros pecados, que no podemos compensar suficientemente nuestras culpas, sino que es necesario recurrir a los santos del cielo y clamar a María para que interceda a nuestro favor, desviando de nosotros la ira de Cristo». El padre de Martín Lutero, sintiéndose muy satisfecho con los trabajos escolares de su hijo, decidió, cuando cumplió los 13 años de edad, enviarlo a la escuela franciscana de la ciudad de Magdeburgo. Fue allí que Martín Lutero comienza a tener una relación más cercana con la Iglesia Católica. Y uno de los puntos de choque de Martín Lutero fue el tema de la confesión. Él no entendía por qué él tenía que ir a confesarse ante un sacerdote. Y Martín Lutero comenzó a buscar, vieron que una de las cosas que señala él, que le habían dado una imagen de un Cristo como un juez al que no se podía llegar, que tenían que buscarlo a través de santos y a través de la Virgen María. Él se confrontó con todo eso. ¿Por qué? Porque tenía la necesidad de tener una relación personal con Cristo. La gran reforma de la que Lutero fue precursor nace por un deseo personal, por una búsqueda personal. De la misma manera que todo tipo de cambio que nosotros podamos generar en nuestra atmósfera y en nuestro ambiente, tiene que surgir de nuestra búsqueda personal de Dios. Nosotros podemos ir a una marcha para hacer número, pero eso no va a cambiar nada si no estamos con una convicción interior. Usted y yo estamos llamados a ser verdaderos héroes de la fe. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Mire, estas 15 hojas que hablan acerca del trabajo de Martín Lutero, que fue de alguna manera resultado de lo que Dios venía haciendo con todos estos hombres que murieron antes de él, que fueron preparando el terreno para lo que Dios tenía para Lutero. Hoy usted y yo no corremos este tipo de peligros. Hoy usted y yo no enfrentamos una fuerza como la fuerza que ejercía la Iglesia Católica en ese entonces. Hoy la Iglesia Católica está un poquito más aceptando el cristianismo evangélico. No tenemos ese tipo de conflicto tan marcado. Hay algunos que sí, hay otros que no. Hay una rama del catolicismo que son los católicos carismáticos. Hablan en lenguas, creen en el Espíritu Santo. No, le siguen rezando a la Virgen, pero han visto
que la liturgia y la repetición no llevan a nada. Porque Dios nunca pretendió una religión, Dios pretendió una relación con el hombre. Si un hombre que estaba a punto de ser quemado dijo, me pueden callar a mí, pero va a venir alguien a quien no van a poder callar. Tuvo ese valor para decir, lo que Dios está haciendo no termina conmigo. Lo que Dios está haciendo no tiene final. Y esa es la misma lucha que usted y yo tenemos hoy. Lo que Dios va a hacer, nadie lo puede frenar. Lo que Dios va a hacer, nadie lo podrá detener. Dios se va a seguir moviendo, estemos nosotros o no. Pero hay que tener una mentalidad de reino. Por eso Juan Hus pudo decir, hoy ustedes callan a este ganso, pero dentro de 100 años viene un cisne, porque Martín Lutero fue llamado el cisne. 100 años antes dijo eso él. Dentro de 100 años vendrá un cisne a quien no van a poder callar. Esto no se termina acá, dijo Juan Hus, a punto de ser quemado vivo. Lanzó una palabra profética, fue un héroe de la fe, porque creyó que la obra de Dios nadie puede detener. Nadie puede detener el mover de Dios. Usted y yo tenemos que prepararnos para un gran mover de Dios en nuestra tierra. Y nada ni nadie van a poder detener lo que Dios está por hacer. La iglesia de Cristo se va a levantar. Nosotros tenemos contacto directo con Cristo Jesús. Adoramos su nombre. Levantamos altar para adorar a Cristo. No necesitamos intermediarios. Podemos hablar directamente con Él. Y nadie podrá detener lo que Dios va a hacer en medio nuestro. Ahora tenemos que movernos en fe y tenemos que ser gente que camine como héroes de la fe. Declarando lo que creemos, confesando al Cristo en el que hemos creído. Declarando con poder esta palabra. Creyendo con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos viviendo tiempos críticos. Yo sé que ya se lo he dicho, pero se lo voy a seguir diciendo. A un nenito de la iglesia, el hijo de unos hermanos de la iglesia allá en el santuario, 11 años tiene el nene, fue con su pañuelo celeste. La maestra le pidió que se lo sacara, tratándolo mal delante de todos. Mientras que a los alumnos que llevaban el pañuelo verde no les dijo nada. A una niña de 12 años que llevaba el pañuelo celeste, la maestra la hizo poner de pie y la ridiculizó delante de sus compañeros. Si un adulto hace eso con una criatura de 11 y 12 años, claramente es una obra del mismo infierno. Es una obra del mismo infierno. Porque no eran dos adultos discutiendo un punto de vista. Eran adultos humillando a niños. Los padres hicieron la denuncia. Y si algunos alumnos tienen derecho a ir al colegio con el pañuelo verde, mis hijos tienen derecho a llevar el pañuelo celeste. Hermanos, más que nunca, hoy es necesario jugarnos por lo que nosotros creemos. En el año 2001, en Estados Unidos, el mundo entero fue testigo de lo que hace la fuerte convicción. La tragedia de las Torres Gemelas, la tragedia del avión en el Pentágono, la tragedia de ese avión desviado que cayó en el campo, que iba dirigido a la Casa Blanca. Eso habla de gente que está dispuesta a dar la vida por lo que cree. Por supuesto que fue algo diabólico, pero esos seres humanos que estuvieron dispuestos a subirse a un avión
a secuestrar el avión y a estrellarlo, sabiendo que ellos morían ahí, ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por lo que creían. Y a veces nosotros no estamos dispuestos a hablar, porque en algún ambiente, en la verdulería, no nos animamos a hablar. Porque ¿qué van a decir? No tengo los fundamentos. ¿Cómo puede ser que una persona se vista con un chaleco y abajo de ese chaleco se ponga dinamita, se ponga una bomba y se haga explotar? Porque cree en algo. ¿Hasta dónde nosotros somos capaces de hacer por lo que creemos? ¿Qué estamos dispuestos a perder por nuestras convicciones? No voy a pasar vergüenza, no se me van a burlar, no me van a decir anticuado, no me van a decir esto, no me van a decir lo otro. Hermanos, tenemos que ser valientes y jugarnos por lo que creemos. Dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y esa violencia no es para andarnos peleando entre nosotros, esa violencia es para levantarnos en contra del mismo infierno. Pero usted y yo no tenemos que tenerle miedo a las hogueras. Porque hoy el infierno quiere usar hogueras. La gente tiene miedo a pasar vergüenza, la gente tiene miedo. Porque los argumentos de ellos parecen tan convincentes, ¿no? Nos quieren hacer desviar la mirada. Nos quieren sacar la atención de lo que verdaderamente está sucediendo. Hay un sistema antidios. Hay un plan del mundo islámico de multiplicar su religión a través de la procreación de ellos mismos. El espíritu de Faraón está hoy reinando y está hoy disfrazado. Y en la mayoría de los casos disfrazado de color verde. Hay un mundo espiritual que se está levantando. Pero vamos a decir lo que dijo Hus. Podrán callar algunos gansos, pero al cisne nadie lo podrá parar. Nadie lo podrá callar. Nosotros creemos en algo más poderoso que un cisne. Nosotros creemos en Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Su palabra no vuelve vacía, su sacrificio no fue en vano. De tal manera Él amó al mundo que se dio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nosotros somos los héroes de la fe de este tiempo, somos los héroes de la fe de este siglo, somos los héroes de la fe de esta década. Es tiempo de levantarnos como hijos de Dios, gente que sabe lo que quiere, gente que sabe a dónde va, gente que tiene convicciones firmes para decir: yo creo en un Dios de poder, en un Dios que redime, en un Dios que ama. Toda esta gente que se animó a dar su vida, que se levantó en contra de un sistema, porque la Iglesia Católica ha sido uno de los poderes mundiales más grandes, manipulando, asesinando. No es un invento mío, lo dice la historia, ¿eh? Lo dice la historia. Lo dice la historia. Hoy vimos 2 o 3 ejemplos, pero fíjese esos ejemplos tan contundentes. Matar a un hombre, quemarlo vivo, porque dijo que la salvación es por gracia, que nadie tiene derecho a vender lugares en el cielo. ¿Qué tenía más sentido, lo que denunció Hus o lo que hacía la Iglesia Católica? Sentido común. ¿Cómo alguien acá en la tierra te va a vender lugares en el cielo? Eso sucedía y por eso lo mataron a este hombre, lo quemaron vivo.
Hoy tenemos enemigos, hoy se levanta el infierno. Hoy el infierno está encendiendo hogueras. Pero nosotros vamos a ser como Daniel. No nos vamos a quemar. Nos van a querer tirar al horno y ahí vamos a estar nosotros. Y con nosotros va a estar Jesús. Y van a ver a alguien más. ¿Pero cómo? Si yo ahí había puesto a los de Cita con la Vida y los conté, eran 321 y hay 322. Y ese que agregó tiene la ropa más blanca que todos y hay un resplandor y ese resplandor los contagia a los demás y el fuego no quema a ninguno. Porque se levanta alguien a quien no van a poder callar. Se levanta una palabra que no van a poder callar. Se levanta una iglesia que no van a poder detener. Se levantan héroes que van a ser invencibles. Somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie, por favor. Tendría que haberle pedido a todos los músicos que hoy vinieran de superhéroes. Samuel es Batman. O Superman. ¿Cuál quiere ser? Capitán América, vení. Iván es la Mujer Maravilla. Wonder Woman. ¿El Mickey Iron Man? Yo le pone Robin a Mickey. ¿Qué? ¿Hay dos qué? Sí, hay un pañuelo naranja también. Iglesia y Estado separados. Hagan lo que hagan. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hagan lo que hagan. La tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. ¿Y sabe por qué están saliendo más cosas? ¿Por qué el pañuelo naranja? Porque se la están viendo venir. Hay senadores que han cambiado su idea. El pastor Sergio mostró un video de una de las señoras, no me acuerdo el nombre, una de las señoras que es la propulsora del movimiento feminista, pero el movimiento feminista agresivo y diabólico. Y ella dijo algo así como que lo que va a mover y lo que va a determinar, el pastor Carlos lo mostró, lo que va a determinar los resultados es la manifestación pública. Y dijo el pastor Carlos, ojo con esta mujer, esta hija del diablo puede estar profetizando, porque la iglesia se está moviendo, el pueblo de Dios se está moviendo. Y ella dijo que la manifestación pública va a marcar la diferencia. Y ya hay senadores que estaban por votar a favor y ya han declarado que van a votar en contra. Porque en realidad somos más los que estamos a favor de la vida. Somos más. Por eso justo ahora viene a sacar el pañuelo anaranjado. No es coincidencia, hermanos. Como nos dice el pastor Carlos. Piense, pueblo, piense. Han visto el mover de la iglesia, no solamente la iglesia evangélica, también la iglesia católica. Hay que reconocer que los católicos se han puesto esto y yo cuando estuve en la última marcha en Colón y General Paz estaba con 20 monjas al lado, las hermanas ahí, vamos hermanas, vamos. Estaba con 20 monjitas, justo me caí ahí con las 20 monjitas y vamos del brazo con las monjitas. Vamos todos a favor de la vida. Después hablamos de lo demás. Sí. Los carismáticos, ¿cuántos fueron a la marcha de ayer? Muy bien, los felicito. Ahí estamos con los carismáticos. Hagamos esto, después los convertimos, le hacemos que... Y vamos, hay que estar ahí, hay que estar. La iglesia tiene que marcar presencia. Justamente ahora que se ha levantado la iglesia católica, el domingo próximo 5, a las 4 de la tarde, en Colón y General Paz, la iglesia católica organiza una marcha también.
Entonces justo ahora que la iglesia a favor de la vida se levanta, sacan un pañuelo anaranjado. Iba a hacer una seña, pero no, voy a quedar mal. Pero están con Quickie. ¿Usted me entiende? Están con Quickie, están asustados. Van a empezar, y esto no es nada, de acá al 7 van a empezar a dar manotazos de ahogado. Acuérdese lo que le digo. Van a empezar a dar manotazos de ahogado. ¿Sabe por qué? Cielo y tierra podrán pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece como para siempre. Más cortante que espada de doble filo. Es la palabra de Dios. 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 Y todo lo que el diablo quiera hacer va a ser dado vuelta. Y todo será para favor nuestro. Todo será para favor nuestro. Todo nos ayuda para bien. Todo nos ayuda para bien. A los que hemos creído, a los que somos llamados conforme a un propósito. Nosotros sabemos que desde antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, Dios nos conoció, nos dio un nombre, nos selló con un destino, nos selló con un propósito aquí en la tierra. No habrá hoguera que pueda quemar nuestro propósito, no habrá ley que pueda detener nuestro propósito, no habrá senado, no habrá presidencia, no habrá gobierno, no habrá ningún movimiento anti Dios, ningún movimiento diabólico que pueda frenar el plan de Dios para esta tierra y para esta iglesia. No habrá nada que pueda detener a un pueblo de Dios que se levanta con fe, dispuesto a ser héroes en estos tiempos de crisis.